Hola amigos de Jurídica, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre la inexistencia y la nulidad, un tema súper discutido y muy importante para el examen de grado. Este video va a abordar desde los conceptos de cada una, como también sus principales diferencias y, lo más importante, la discusión doctrinaria que existe entre nulidad e inexistencia, la que es abarcada principalmente por Claro Solar y Alessandri. Un tema que es súper preguntado en el grado, que cuando estudiamos en eficacia del acto jurídico tenemos que saberlo sí o sí. Ya sea que nos pregunten nulidad o inexistencia, estos temas son transversales y tenemos que sí o sí manejarlos. Por lo tanto, te invito a quedarte hasta el final de este video, te invito a que por favor le des me gusta si te gusta este tipo de contenido, que eso me ayuda y me motiva bastante a seguir subiendo videos, y que te suscribas si no estás suscrito. Vamos a empezar entonces con nuestro video, hablando primeramente de la inexistencia. Vamos a hablar de los conceptos que tenemos acá, de estas distintas, entre comillas, sanciones civiles, ¿ya? Bien, la inexistencia es más bien una sanción que tienen los actos celebrados por la omisión de algún requisito exigido para su existencia. Recordemos los requisitos de existencia del acto jurídico: voluntad, objeto, causa y solemnidad legal. Al faltar uno de estos requisitos, lo que dice la teoría es que la sanción es la inexistencia, ¿ya? Entonces, cuando le falta alguno de estos elementos, ¿cierto? Este acto, que son elementos esenciales del acto jurídico, el acto no existe. Recordemos también el artículo 1444, ¿cierto? Que dice que si al faltar un elemento en la esencia, este acto no existe o degenera en uno distinto. De ahí nos agarramos más o menos para hablar un poquito de esta teoría de la inexistencia, ¿ya? Por otro lado, una definición de nulidad podríamos decir que es una sanción civil realizada para cuando falta un requisito de validez del acto jurídico, ¿ya? Podríamos tener ahí esas dos definiciones que ya vemos una importante diferencia. Una habla sobre los requisitos de existencia y la otra sobre los requisitos de validez. En general, tenemos que tener muy claro que esto no es lo mismo. Inexistencia ni nulidad no son lo mismo y por lo tanto tenemos que saber diferenciarlas bien. Ya hablamos de una diferencia, ¿cierto? Inexistencia, hablamos de que se omite un requisito de existencia. Y nulidad, hablamos más bien de una omisión de un requisito de validez. Por otro lado, el acto jurídico inexistente se entiende que jamás nació a la luz del derecho. Ya, jamás nació el acto inexistente. En cambio, el acto nulo o anulable sí nace a la luz del derecho. Nace y posterior a su nacimiento se anula, ¿ya? Esto también nos trae importantes consecuencias, ¿ya? Porque si el acto jurídico nace a la luz del derecho, ¿cierto? Se tiene que eliminar este produjo efectos. Y aquí encontramos otra diferencia importante, ¿ya? El acto nulo debe ser declarado, la nulidad debe ser declarada. Por otro lado, la inexistencia no, opera de pleno derecho. Es por esto que decimos que el acto nunca nació, nunca produjo sus efectos. Por lo mismo, también tenemos otra diferencia importante, es que la inexistencia no puede ser saneada, ni tampoco ratificada, ¿ya? Al nunca existir, al estar fuera, entre comillas, del derecho, la inexistencia no se puede sanear. No puede pasar un plazo y que la inexistencia quede sin efecto, ya que la inexistencia nunca nació en acto, cuando el acto inexistente nunca nació. En cambio, en la nulidad sí, como el acto ya nació, puede pasar cierto tiempo, por ejemplo 10 años en caso de nulidad absoluta, y el acto puede ser saneado por el transcurso del tiempo. Como también en los casos de nulidad relativa, el acto puede ser ratificado, ¿cierto? Una ratificación, una aceptación que hacen las partes de este acto que estaba nulo relativamente y hace que el acto produzca todos sus efectos, ¿ya? Estas son 4 importantes diferencias que hay que tener con respecto a la nulidad y a la inexistencia, ¿ya? ¿Qué les puedo decir con respecto a las distintas teorías, ¿ya? y a lo distinto que existe aquí con respecto a la discusión doctrinaria? Tengamos presente primero la postura jurisprudencial y la postura legal mayoritaria, ¿ya? En nuestro derecho nosotros tenemos en el artículo 1682, 1683, lo que son las sanciones civiles. Nuestra mayor sanción civil es la nulidad absoluta, ¿ya? Esa es nuestra mayor sanción civil. En derecho civil no se reconoce la inexistencia, pero sí es una teoría importante y que da para hablar, ¿ya? Muy escaso algún fallo que reconozca inexistencia, ya que lo principal acá es la nulidad absoluta. ¿Y por qué? Porque estamos en derecho civil. Y en derecho civil se puede hacer todo lo que no está prohibido. Este adagio significa que toda sanción en materia civil tiene que ser expresa. Y no existe en ninguna parte expresamente la sanción
de la inexistencia. Ahora bien, dicho esto, abordemos lo que dice la doctrina sobre la inexistencia y sobre la nulidad. Ya que tenemos como está cabe en la tierra, sabemos la realidad, ¿cierto? Que es nulidad absoluta siempre la mayor sanción. Sin embargo, la doctrina que discute algo interesante, ¿ya? Y partamos por Alessandri, ¿ya? Alessandri dice que en Chile no se reconoce la inexistencia, ¿ya? ¿Y de dónde lo saca? Nos dice que lo mismo que le estaba comentando, ¿cierto? Que el artículo 1682, ¿cierto? Nos habla sobre la unidad absoluta, que es una sanción que está establecida en el código, y que nos dice que la sanción va producida por algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para darle valor a cierto acto, ¿ya? Aquí Alessandri nos dice que esta definición, ¿cierto?, de lo que hace la nulidad de los actos que ataca, comprende todo, requisitos de existencia y requisitos de validez, ¿ya? Por otro lado, nos dice que el Código Civil trata la nulidad como rescisión y le dedica un título especial para eso, porque las sanciones tienen que estar expresas en la ley. En cambio, no hay ningún título ni ningún artículo en el Código Civil que trate sobre la sanción de la inexistencia, ¿ya? Y en virtud del adagio que le decía al principio, no correspondería en este caso que proceda la inexistencia, ¿ya? Se corrobora también donde vemos el artículo 1682 que hay una sanción expresa, ¿cierto?, para la nulidad. Por otro lado, Claro Solar, que es el principal referente sobre la teoría que acepta la inexistencia, que la reafirma, nos viene a decir que si bien el Código Civil expresamente no trata la inexistencia, él dice que esto es lógico, ¿ya? Que donde el acto es inexistente no produce ningún efecto, por lo tanto no requiere ninguna regulación, ya que no está regulando nada, ya que aquí nada existió. Por otro lado, nos dice que hay numerosas normas en donde nos mencionan la inexistencia, y se agarra bastante del artículo 1444, el que nos define los elementos de la esencia, ¿ya? Y este artículo nos dice entonces que al faltar un requisito de la esencia del acto jurídico, este no existe o degenera en uno distinto. Por lo tanto, Claro Solar ahí nos está diciendo que efectivamente al faltar un requisito de existencia, el acto es nulo. Por otra parte, expresa el artículo 1681 que es nulo todo acto o contrato que le falta algún requisito que la ley prescribe para el valor de los mismos actos. Aquí Claro Solar nos está diciendo que, porque aquí esta parte no habla sobre la nulidad, nos está diciendo que la nulidad aplica solamente para los requisitos de validez del acto jurídico, mas no para los requisitos de la existencia. Es por esto que cuando hablamos de inexistencia, cuando hablamos de la falta de un requisito de esencialidad, tenemos que aplicar la inexistencia, ¿ya? Bien. Por otro lado, tenemos el artículo 1701, ¿cierto?, que nos dice que el instrumento público, cuando la ley exige que sea la solemnidad, el acto se mirará como no ejecutado o como no celebrado. O sea, aquí no está diciendo que cuando se mira como no celebrado o no ejecutado, no está diciendo que el instrumento público que no cumplimos su solemnidad no existe. Nunca produjo efecto. Aquí Claro Solar nos dice efectivamente que hay un caso de inexistencia, ¿ya? Lo mismo cuando hacemos una compraventa, ¿cierto? Y una compraventa solemne, como es por ejemplo la compraventa de bien inmueble. Si nosotros esta compraventa no la hacemos por escritura pública y tampoco la inscribimos, si la hacemos en un papel simple, esto nunca existió, nunca fuimos dueños de nada, ¿ya? Esos son los principales argumentos que nos da en este caso Claro Solar para decir que efectivamente la inexistencia, ¿cierto?, es una sanción civil que está reconocida y que va en contrario a lo que dice Alessandri. Ahora bien, ¿cuándo podríamos decir que aplicaría la inexistencia, cierto? Podríamos ver efectivamente el caso de alguna omisión de solemnidad, cuando vemos que un acto jurídico, ¿cierto?, no produce ningún efecto, como el caso de la compraventa que les mencionaba. Ahí vemos que tácitamente se está aplicando la inexistencia, ¿ya? Aunque posterior el acto podría quedar nulo, sí, pero efectivamente si yo hago una compraventa y la hago por una escritura privada, una compraventa de un bien inmueble por escritura privada, nunca fui dueño de nada. Ese acto no tiene ningún valor, ¿ya? Sin embargo, tenemos que recordar que en nuestro derecho civil, como les mencionaba en un principio, se puede hacer todo lo que no está prohibido. Es por esto que las sanciones civiles tienen que estar expresas y la inexistencia no está expresa. Es por esto que nuestro criterio jurisdiccional, la mayoría de nuestras sentencias, por lo menos más del 90% de la jurisprudencia, no reconoce la inexistencia como sanción. Y nos vamos a la sanción máxima en nuestro derecho civil, que es la nulidad absoluta, ¿ya? Les voy a poner también un ejemplo, porque igual puede ser un ejemplo o una pregunta que les puede dar el profesor con respecto a dónde se aplicaría el tema de la inexistencia.
¿Ya? Bien. El ejemplo es el siguiente. Nosotros recordamos los elementos del acto jurídico, ¿ya? Los elementos del objeto. ¿Ya? El objeto, ¿cierto? Debe ser real. Cuando hay una obligación de dar, ¿cierto? Debe ser real, comerciable, ¿cierto? Determinado, ¿cierto? Y en estos elementos son fundamentales para que el objeto nazca. Para que tengamos objeto, tienen que estar todos estos requisitos de manera copulativa. Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho acá? Que, por ejemplo, si este objeto es un objeto ilícito, por ejemplo, es el comercio de órganos, ¿cierto? Humanos o el comercio de droga, podríamos decir que la sanción sería inexistencia por el hecho de que nunca se creó el objeto, ya que nos falta un requisito necesario de este objeto. Por lo tanto, en este caso, doctrinariamente podríamos decir que la sanción es inexistencia. Sin embargo, lo que dice la norma en el artículo 1683 es que sería nulidad absoluta. Como ven, estimados, hay una gran discusión aquí, pero más bien doctrinaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque la doctrina dice que sí se aplica en existencia, nuestros tribunales dicen que no, y la norma es súper clarita, la norma es súper clara. El artículo 1682, 1681 y siguientes nos hablan sobre la nulidad como máxima sanción, nos pone los casos de nulidad, ¿ya? Y que en general la nulidad absoluta es más o menos taxativa, con respecto a la nulidad relativa no es taxativa, ya que en muchas partes sale mencionada como rescisión. Eso es la discusión. Ustedes tienen que tener por lo menos 3 argumentos de cada postura, no amarrarse con ninguna, ya que, claro, ya que para el grado nosotros nos van a pedir no solamente la postura jurisprudencial, la postura que va corriendo, sino que también el profesor nos puede pedir una postura doctrinal, ¿ya? Porque si nosotros analizamos la doctrina, tiene mucho sentido. Sin embargo, la aplicación de la inexistencia en nuestro sistema es bastante complejo. Ya no es un tema fácil de aplicar. Es por esto que el legislador ha sido astuto y solamente ha aplicado la nulidad, ya que la nulidad está regulada. Las sanciones en derecho civil tienen que estar reguladas. Requieren una regulación para poder ser aplicadas. Eso es muy importante, estimado. Bien, hasta aquí concluimos con el video. Si te quedaste hasta el final, te invito nuevamente a darle me gusta, a suscribirte, eso me ayuda bastante. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, bjurídica-tutorías, donde hacemos interrogaciones, simulaciones, clases para el examen de grado y también estamos haciendo clases para procuradores para poder que tú aprendas a tramitar y a atracar tus nuevos clientes. Espero que te guste este video y nos estamos viendo en un próximo video. Cuídate mucho.